Reporte 100. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, va a celebrar 10 años de la apertura de la zona arqueológica Cerro Trincheras, el Cerro de Trincheras, con un programa de actividades de divulgación de los valores, investigaciones, conservación y manejo de la zona, que representan un testimonio de lo que fue el centro rector de las comunidades de la tradición trincheras en el periodo prehispánico tardío, entre 1300 y 1450 después de Cristo, un valioso patrimonio cultural del estado. El área geográfica de la tradición trincheras es una de las regiones más ricas en patrimonio natural, cultural y arqueológico. Representa un eje fundamental para la comprensión del pasado prehispánico y la conformación de las raíces culturales del pueblo sonorense. Y con nosotros la arqueóloga Elisa Villalpando, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Elisa, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días, muy buenos días. Para poner en contexto a la audiencia, Elisa, ¿cómo se llega a Trincheras desde Ciudad Obregón y cómo se llega a Trincheras desde Hermosillo? Bueno, desde Ciudad Obregón primero se tiene que llegar a Hermosillo, y de Hermosillo es hasta Santa Ana, y ahí se toma la desviación hacia Caborca y Altar, y justo pasando la caseta que se encuentra despuesito de Locuca, está la desviación a 3 kilómetros de la caseta, está la desviación hacia el sur, hasta la localidad de Trincheras, y por 20 kilómetros de ahí se encuentra tanto la localidad como la zona arqueológica, que está prácticamente en el pueblo. Sí, ¿qué pasó ahí entre 1300 y 1450? Bueno, entre los fue años como 1300, sí. La culminación de todo un proceso de comunidades agricultoras del desierto de Sonora que se inició varios miles de años antes de nuestra era, y que fueron creciendo en número, en la manera de organizarse, hasta culminar con este centro maravilloso construido en un cerro, donde fue transformado con terrazas en todas las laderas, y vivió una población de las más numerosas para esas épocas que nosotros le llamamos el periodo prehispánico tardío, entre los siglos XIV y Sí, XV. ¿cómo eran esas personas, Elisa? Bueno, eran comunidades que sembraban maíz, frijol, calabaza, algodón, aunque también complementaban su alimentación de la casa. Eran personas con una complexión física bastante fuerte, pues como todos quienes viven, alimentados de alimentos sanos de la naturaleza, y organizados alrededor de eventos ceremoniales. Por eso es importante Cerro de Trincheras, porque concentra no solo a un pueblo, sino también un lugar donde se debieran de haber realizado ceremonias de cohesión comunitaria. Hay estructuras arquitectónicas que nos evidencian estas ceremonias, tanto públicas como algunas de acceso más restringido. Nosotros proponemos que es para algunos miembros del grupo, porque evidentemente para organizar una población con estas características se requiere ya un grupo que está, dirigiendo las actividades, realizando mediciones astronómicas para los ciclos de agricultura, y todo esto lo tenemos evidenciado en un gran cerro volcánico de más de 100 hectáreas de extensión, ¿no? En lo que es hoy el territorio mexicano, entre 1300 y 1450, ¿qué otras culturas estaban floreciendo en nuestro país? Pues Paquimé, evidentemente, sí. fue contemporánea de Cerro de Trincheras, y mantuvo muchas conexiones entre unas y las otras a pesar de la distancia. Y esto también lo tenemos evidenciado por la presencia de cerámicas decoradas clásicamente, así típicamente de la tradición paquimé, en contextos funerarios y en los contextos domésticos de Cerro de Trincheras. Y esto nos habla de que hay unas conexiones mucho más fuertes entre Trincheras y Paquimé, incluso que con las comunidades más norteñas, que relativamente estarían más cerca, con las cuales parece que habían entrado en ciertos conflictos para ese periodo, porque hay una menor interacción con las comunidades jojocan norteñas que con las comunidades
del otro lado de la Sierra Madre. Es decir, había intercambio entre, sí, claro, entre Paquimé, que está en Chihuahua, sí, y Trincheras en Sonora. Así es. Sí, sí, y es una distancia enorme. Pues sí, para nosotros. Para ahora, esa época era una distancia más enorme todavía, ¿no? Sí, pues sí, pero estaban, digamos, comunicados por diversas comunidades intermedias. Sí. ¿no? O sea, no pensamos nosotros que se hayan echado las jornadas así sin parar desde Paquimé hasta Trincheras, sino que había comunidades intermedias que eran como el vínculo entre estos dos grandes centros regionales. Sí. ¿no? ¿Qué hablaban en Trincheras? Eso lo desconocemos, fíjate que es de las cosas que la arqueología no puede dar una respuesta, no sabemos ni cómo se llamaban ellos. Sí. A sí mismos, nosotros les llamamos trincheras, pero en realidad no sabemos cómo se llamaban, ni qué hablaban. Sí. Lo que los españoles encuentran, digamos unos 150 años después, son grupos O'odham, y es muy probable que fueran estos mismos grupos, ancestros de estos grupos O'odham, quienes estaban ocupando este territorio que ahora le llamamos trincheras, ¿no? Sí. Pero que pues no sabemos cuál era la denominación. ¿Qué es lo que han encontrado en el Cerro Trincheras como para tener toda esta información muy rica y conocer esta cultura? Pues mira, Juan Carlos, son 3 décadas también de investigación arqueológica. Sí. Es de los sitios más trabajados de Sonora. Iniciamos en 1991 con un proyecto binacional con el doctor Randall Maguire, que ha sido fundamental esta relación y este vínculo de proyectos binacionales, y desde 1991 que se hizo el primer mapeo del cerro, se reconocieron, digamos, en fotografía aérea las terrazas y se recolectó material arqueológico, y después a mediados de los 90 estuvimos 2 años con excavaciones en Cerro de Trincheras, y pues posteriormente, ya cuando empieza todo el proceso de apertura de la zona, también a partir del 2007 seguimos haciendo investigaciones. En ese caso fueron de contextos funerarios. Entonces toda esta información de 3 décadas es lo que nos permite ahora interpretar las evidencias arqueológicas, y eso fue lo que también permitió que se pudiera abrir la zona arqueológica al público, porque compartimos este conocimiento con los visitantes a través de un sendero interpretativo en la misma zona arqueológica y a través de un centro de visitantes en donde tenemos exposición permanente, y siempre tenemos exposiciones temporales sobre lo que es el avance del conocimiento. ¿Qué fue de ellos, Elisa Villalpando, pues, arqueóloga de Lina? Pues mira, o sea, digamos que fue una época difícil, el siglo XV, de muchos cambios en las comunidades prehispánicas, y no es que desaparecieran, sino que al parecer se reagrupan en comunidades más pequeñas, siguen siendo agricultores, pero son comunidades como más nucleadas, y eso es lo que encuentran los españoles en el siglo, a finales del siglo XVI y XVII, sí. ¿no? Pero no desaparecen, o sea, en realidad hay un reacomodo de social de estas ¿Quiénes son los herederos hoy, en este momento, de los habitantes de Trincheras? Es decir... Pues digamos que como grupo étnico están identificados los Tohono O'odham, sí. Los O'odham, en realidad ahora ya no vive población indígena en Cerro de Trincheras. O sea, sí. Los Tohono O'odham ocupan este espacio en la frontera de Sonora y Arizona, ¿no? Sí. Pero no estamos tan seguros de que hayan sido exactamente ellos quienes fueran, digamos, los descendientes de estos grupos, porque en la época prehispánica había una gran diversidad también de grupos étnicos que lo identificamos, digamos, por características de la cerámica, de la tipología de puntas, etcétera, ¿no? Sí. Pero y en la actualidad pues es el pueblo de Trincheras, ellos son los herederos de este rico patrimonio, ¿no? Y para celebrar todo este trabajo que se ha hecho en los últimos 30 años, me decía Elisa. Sí, ya ¿Qué actividades van a tener? Pues mira, la jornada de aniversario empezó el 1 de diciembre, porque para nosotros ha sido fundamental la relación con la comunidad. Y lo que hicimos fue del 1 al 8 de diciembre un taller
con alumnos y alumnas del segundo de secundaria de la telesecundaria de Trincheras, un taller muy interesante con el manejo de estas tecnologías actuales de uso de WhatsApp, de envío de mensajes, de información que ellos recuperaban, toma de fotografías, etcétera. Este taller fue coordinado por la doctorante Ana Marcela Villalpando Aranda de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y el 3 de diciembre inauguramos una exposición en el Consulado de México en Nogales, en Tucson. Sí. Gracias a la intervención del cónsul Rafael Barceló, que le estamos verdaderamente agradecidos por habernos acogido en esta exposición. De Granados ese muchacho, ¿no? Sí. Es de Granados. Es. O de Guasabas. De Guasabas. Él es de Guasabas. Uy, se van a agüitar los de Granados. No, él es de Guasabas. Sí, porque ahí no se vale confundir a los de Guasabas con los de Granados y viceversa, ¿no? Bueno, sí, no, perdón, entonces. Sí, no, yo me equivoqué. ¿Qué tan seguro es ir a Trincheras? Me pregunta aquí un radioescucha. La verdad es muy seguro, o sea, no, todos hemos oído, bueno, de la inseguridad con estos casos de violencia, pero la verdad es bastante seguro. No se han presentado eventos que lamentar en el pueblo, ¿no? Y pues digamos que los horarios de visita ahora están restringidos por cuestiones de la contingencia sanitaria, pero seguimos recibiendo visitantes. Entonces estuvo solo cerrada la zona unos meses al público, pero siempre el personal, que es de lo más diligente, de custodios y guardias y personal de servicios, ha estado ininterrumpidamente trabajando, ¿no? Pues maravillosa la historia de Trincheras, y como sonorenses tenemos la obligación de conocerla, Elisa. Pues mira, más que obligación, creo que es un goce lo que podemos tener de conocer la zona, ¿no? Porque es algo que a veces no nos imaginamos que exista en Sonora, y no solo que exista como sitio arqueológico, sino con la infraestructura que tiene para recibir a los visitantes. Sí. Y de todo esto vamos a hablar hoy en un conversatorio a través del Facebook Antropología e Historia en Sonora, en donde vamos a platicar más ampliamente con invitados e invitadas que tenemos a este conversatorio, tanto de la parte de lo que fue su experiencia en la investigación como en este largo proceso de la apertura y lo que ha pasado en estos 10 años de visitas, ¿no? Sí. Y también, digamos, pensar qué sucederá en la siguiente década, proponer algunas ideas sobre lo que debería de acontecer en la siguiente década. Y luego mañana tenemos una exhibición de fotográficas que hemos titulado Nuestra Memoria, con algunas imágenes de todo este proceso justamente de lo que estamos ahora celebrando, de la apertura, de la relación con la comunidad, con el público, etcétera. Y el viernes cerramos la jornada con las tardes de cafeína, que es este evento que investigadores y Museo Regional de Sonora hemos venido realizando ya por 5 años. En esta ocasión me va a tocar a mí hablar de esta experiencia de 10 años de recibir visitantes. Y eso va a ser también por el Facebook Antropología e Historia en Sonora a las 6 de la tarde. Y otra de las cosas que tenemos muy, muy interesante es que ese resultado de los talleres que se realizaron con los jóvenes de la secundaria tiene una exposición virtual, que esto es algo que no estamos todavía muy acostumbrados y es bien interesante. Va a estar disponible a partir de las 6 de la tarde del jueves 16, también en Antropología e Historia en Sonora. Entonces ahí podemos navegar virtualmente lo que es estos resultados del taller Mensajes del Cerro, en donde hay una comunicación de los alumnos con una arqueóloga del año 3021, en donde necesitan descifrar claves, y todo esto está plasmado en la exhibición. Es una experiencia nueva que les invitamos a realizarla el próximo jueves a las 6 de la tarde por Antropología e Historia en Sonora. ¿Los turoperadores, los conoce usted, Elisa? Sí, muchos de ellos incluso van a... ¿Están haciendo ruta a Trincheras?
Sí, Sí. sí. Hoy va a participar en el conversatorio uno de ellos, quien ha estado, pues digamos que ha sido de los primeros que ha incursionado en llevar visitantes a Cerro de Trincheras, que es Israel Nava. Pero por supuesto que estamos siempre en contacto con Ivonne, la encargada de guías de Sonora, y ha sido una relación estrecha. Ellos han participado también de algunos eventos que se han hecho en la zona, y también con la contingencia fueron muy atentos a todas las medidas que como Instituto Nacional de Antropología e Historia se implementaron previo a las reaperturas de zonas, y ellos también fue una concurrencia numerosa de manera virtual a un taller que se les organizó para darles a conocer pues cuáles son las medidas que se implementan en contingencia. Arqueóloga Elisa Villalpando, le agradezco mucho que nos haya compartido esta información. Muchísimas gracias a ti. Los esperamos vía Antropología e Historia en Sonora. Muy bien, en las redes sociales de Antropología e Historia en Sonora, en Facebook. En Facebook. En Facebook. Sí, muy bien, gracias Elisa, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Qué interesante, ¿no? Hay que conocer el Cerro de Trincheras, y bueno, un buen pretexto es estos eventos que organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Reporte 100.